Nos volvemos a reunir esta semana y me imagino que ya todos habrán leído el capítulo 17 de Primera Samuel, esa historia tan conocida, la victoria de David sobre Goliat. La victoria que todos toman como arquetipo del pequeño contra el grande, del débil contra el fuerte, para decir y sacar conclusiones puramente humanas. Nosotros vamos a tratar de mirarlo desde el punto de vista de la fe. David estaba formado en la fe en el Señor y en el respeto a los mandamientos de Dios. Ese es el fundamento de su vida. La palabra de Dios hace una diferencia entre tener fe y crecer en la fe. Cuando en Hebreos se define en alguna forma la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para ponerlo en nuestro lenguaje de todos los días, es la capacidad de confiar y de entregarnos sin la evidencia de los sentidos, simplemente porque sabemos que Dios está del otro lado. En esta convicción está el secreto de la victoria espiritual que él va a tener con Goliat. ¿Qué vio David cuando llegó? Vio a Saúl, el rey, y al ejército llenos de miedo. Llenos de miedo frente al campeón que había salido del lado de los filisteos. Quiere decir que ellos ya estaban derrotados de antemano, no habían dado todavía un paso, no se había tirado una flecha, pero ya ellos habían perdido la batalla y estaban a punto de emprender la huida. David, sin embargo, no se amedrentó. Y cuando se enfrentó con Goliat, le dijo, el Señor, te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Él definió la victoria que iba a tener. Es la victoria del Señor que le iba a entregar a Goliat. No es la victoria de yo te venceré por mi propia fuerza. No es esa victoria que muchos sacan como conclusión cuando recuerdan la historia de David. Es la fuerza del débil. No, es la fuerza de Dios que hace que un hombre como David pueda decir, el Señor te entregará hoy en mis manos y entonces yo te venceré. Claro, David tenía algunas experiencias. En la soledad, cuando el león o el oso venía para sacarle una oveja del ganado de la majada que él estaba cuidando, él salía y él sabía que esas victorias que tenía contra estas bestias feroces no eran porque él fuera más astuto, sino era porque Dios los entregaba en sus manos. Él entendía la vida en la dependencia de Dios y que Dios es el que garantiza la victoria. La fe es lo que le dio la iniciativa a David. Desde la salida de Goliat, los 40 días, el pueblo y el rey Saúl estuvieron paralizados. David toma una decisión y la comunica a Saúl y le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. Tu siervo irá. No te pierda el respeto, Saúl. No te pierdo el respeto. Pero yo voy a ir. Y encabeza entonces la avanzada. No manda a los otros. Él dice, tu siervo irá. Es muy fácil a veces animar, ¿no?, a los demás a que vayan y nosotros no vamos. David no dijo, anímense, vayan, porque David dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir. Y no se asusten ustedes, yo voy a ir. La fe le dio coraje a David. David le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La fe cambió la imagen de Goliat y de ellos. Todos lo veían como un hombre avesado en la guerra, fornido, gigantesco, pertrechado, bien pertrechado, y se veían a sí mismos como débiles, como incapaces, como inermes. David miró y lo vio como un enemigo de Dios, desafiando al ejército de Dios.
y un futuro derrotado por el poder de Dios, si él se entregaba en las manos de Dios. Son dos visiones diferentes, ¿eh? Dos visiones diferentes. Una es la visión puramente humana y la otra es la visión espiritual. Goliat era un gigante de carne. David era un gigante en la fe. Y es el gigante en la fe el que saca esa fe que ha crecido en el silencio. Esa fe que no la tiene Saúl ni la tiene nadie del ejército. Esa fe que se atreve a enfrentar a Goliat y a vencerlo. Y ese día Goliat cayó y David tuvo la gran victoria. Lo había vencido en una victoria invisible primero, contra los leones y los osos, y ahora tenía la gran victoria. Y había vencido, a la vista de todos, al campeón de los filisteos. El Señor en el Sermón del Monte dice: ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué gran consejo, qué gran mandato nos da el Señor. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Yo cuando leo este versículo me acuerdo de David y pienso en ese jovencito que solo, en el campo, con la majada, ora a su Padre que está en secreto y tiene una victoria y después no sale a comentarla. Tuvo la victoria porque Dios estaba con él. Y a través de eso la fe va creciendo, va creciendo. Primero es el león, primero es el oso, después es Goliat. La fe fue creciendo. Cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y hubo esa tormenta terrible, los discípulos lo despiertan por el miedo que tienen. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Poca fe. Cuando Pedro pide ir caminando sobre el agua y el Señor se lo permite, dice que estaba caminando y de repente las olas y el viento que estaba alrededor teme y comienza a hundirse. Y al momento el Señor extendió la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dice a los discípulos que alimenten a la multitud. Y los discípulos dicen: esto lo dice porque no trajimos pan. Y Jesús les dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. La fe tiene que ir creciendo. Y la fe crece en la práctica cotidiana, diaria. La fe de David fue una fe que creció. Saúl era un hombre veterano en la guerra. David era un novato. Pero Saúl era un novato en la fe. Y David era un veterano. Él ya había tenido sus luchas. Y sabía. Y que cada uno había sacado una conclusión espiritual. Y la fe de él había crecido. Yo imagino esa escena. Ese campeón filisteo saliendo armado. Y aquel muchachito insignificante, con una onda, y el pueblo mirándolo, el pueblo de Israel temblando, diciendo: ¿qué está haciendo este loco? Pero allí estaba el tremendo poder de Dios. Y cuando cayó Goliat, huyó el ejército filisteo. Y David les dio la gran victoria. Pidamos a Dios ser veteranos en la fe, crecer en la fe. Esto es lo que tenemos que pensar y meditar en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene.